Entonces, en la clase de hoy, en el taller de hoy, lo que vamos a hacer es continuar con ejercicios, pero los cuales, honestamente, son más difíciles que el resto. Lo ideal es que siempre antes de un certamen o siempre cuando uno ve como contenido cada cierto tiempo, cada cierta unidad, se recopila un compendium de ejercicios, que es lo que tenemos ahora, en los cuales uno realmente puede ver si aprendió o no aprendió el contenido. Entonces, estos ejercicios son más difíciles que los días anteriores que habíamos hecho, pero los pide una mayor comprensión de identidades, propiedades, y una vez que los manejamos, sale el ejercicio sumamente fácil. Pero se van a dar cuenta que igual son difíciles de hacer si no se sabe bien el contenido. Entonces, el primero que vamos a partir es con este ejemplo que está acá, que dice que tenemos que hallar la ecuación de una circunferencia. Tenemos que hallar las ecuaciones de circunferencia de radio 5, en las cuales el punto 3,3 pasa por esas circunferencias, ¿ya? Y cuyos centros, vamos a denotar con morado, cuyos centros de esa circunferencia están sobre la recta x1, x menos y igual 1. Entonces, vamos parte por parte. Primero, es una circunferencia, o es más de una, voy a dibujar solamente una, que el radio de esta vale 5. Eso es la información en verde. Después la información en naranjo me dice que yo puedo encontrar un punto, que este punto es el 3,3. Voy a dibujarlo acá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este punto, lo pones con naranjo porque el naranjo pertenece a la circunferencia. Entonces, hasta acá, yo puedo pescar esta circunferencia mentalmente y decir, ese punto tiene que pertenecer. Entonces puede ser esta circunferencia, esta, esa. Todas las que en la circunferencia pertenezcan. Entonces son muchas las posibilidades, son muchas circunferencias que puedo dibujar, infinitas, puedo decirlo de una manera. Porque en cada uno va a haber una distancia muy pequeñita de ángulo, entonces infinitos ángulos de inclinación de la circunferencia. Entonces tenemos muchas circunferencias, pero nos da la información en morado, que nos dice que esa ecuación lineal, que si yo despejo el valor y me queda x menos 1, entonces para el caso del 0 vale menos 1 y el otro caso el 1, si yo dibujo esa línea, ahí, los centros de la circunferencia pertenecen a él. ¿Qué significa? Que la circunferencia tiene un centro, que vamos a dibujar el punto ahí, y nuevamente, de toda la circunferencia, tienen que coincidir que el punto negro, el naranjo, pertenezca a la circunferencia, pero el punto rojo también coincide a la línea. Entonces ahí yo tengo una circunferencia, y la otra tendría que estar por ahí. Solamente visualmente. Y por eso en paréntesis dice que hay dos resultados posibles, por este dibujo. Entonces, fíjense que hasta acá transformamos toda la información de nuevo, era como lo más básico, a matemáticas, a geometría, en este caso a dibujo. Y por medio de esos dibujos pudimos obtener la idea general. Ahora con el cálculo. La ecuación de una circunferencia genérica es de esta forma, en los cuales nosotros ya sabemos cuánto vale el R. El R vale 5. Y lo que también sabemos es que el punto 3,3 pertenece a la circunferencia. Esas dos informaciones me dicen que si yo reemplazo el 3 en el X y este 3 en el Y, pertenece, por lo tanto los puedo reemplazar y obtener que ese punto me tiene que dar el 5. Entonces podría tener 3 más A más 3 más B igual a 25.
Y aquí obtengo una ecuación que es la de la circunferencia con la información que me dieron. Y tengo dos variables. Tengo la variable A y tengo la variable B. Entonces tengo que encontrar otra ecuación en la cual pueda yo encontrar esas dos variables. Y la segunda ecuación es la que me dan de la ecuación de la línea recta. Me dicen que también los centros pertenecen a eso. Y los centros son justo el valor de A y el valor de B. Entonces, el A, que es X, más 1 me tiene que dar B. Eso me está diciendo. Profe, Y ahí la yo ecuación era y menos x, o sea, x menos 1, no x más 1. ¿Qué cosa? La Ah, ecuación sí, y es es menos igual 1. a x menos Sí, 1. menos 1. Ah, menos 1. Que ahí estaba escrita. Entonces tengo las dos ecuaciones y simplemente resuelvo el sistema de ecuaciones. Como ya no tenemos despejado el valor del B en comparación al valor del A, hay que con verde. Profe, ¿cómo sacar el valor del B? Disculpe. ¿Cómo obtuve el valor del B? Porque esta es la línea, mire, en esta línea, el centro de la circunferencia tiene que pertenecer a la línea. El centro de la circunferencia, ¿cuáles son las coordenadas? Las coordenadas son A, B. Y la ecuación entonces quiere decir que los valores de A, B, si yo los reemplazo, me tienen que cumplir la ecuación de la línea recta. B igual a menos 1. Porque el B es el valor del I y el A es el valor del X. Y tienen que pertenecer a esta línea, porque dicen cuyos centros están sobre la línea recta. Están sobre se refiere a que pertenecen a la línea recta. Y de esa forma yo pude reemplazar los valores, porque los centros están representados como A, B. Entonces lo reemplazo en esta ecuación. Yo tengo esta ecuación que está ahí. Ahora, yo puedo, como tengo despejado el B, reemplazarlo dentro de la ecuación nuevamente en la de la circunferencia. Yo tendría 3 más A, 3 más A menos 1. Y podría despejar el A. Entonces empiezo a resolver este sistema de ecuaciones. Ya no es 3, porque es 3 menos 1 es 2, y al cuadrado es 4. 4A más A cuadrado igual 25. Y ahora tengo una sola variable, es despejar, obtener el valor de A. Junto los A cuadrado, junto los A, junto el 9 más 4 que me da 13, menos 25, 13, 25, me da 12, negativo, porque 25 es negativo. Y el factor común 2. Entonces me queda el A cuadrado más 5A menos 6 igual 0. Y puedo factorizar. Y me quedaría A multiplicado que me den 6 y sumado me den 5, el 6 y el 1. Positivo el 6 porque es mayor. Y ahí. 6 y 1. Entonces encuentro el valor de A. El valor de la A es o 6 o realmente es menos 6 y más 1 porque se hacen 0. Entonces encuentro los valores de A. Cada uno de estos valores me tiene que generar una respuesta en B. Para obtener B lo puedo calcular o de acá o de acá. Es más fácil de la lineal. Entonces el B va a valer menos 7 porque reemplazo en el valor de la A. Y en el otro caso obtendría 1 menos 1, 0. Entonces supuestamente encontré los valores de los centros de la circunferencia y son dos solamente. El menos 6 menos 7 y el 1, 0. Tendría que ver si es verdad eso. Entonces, si eso fuese verdad, yo los podría reemplazar acá.
la ecuación final. Obtendría un x menos 6 más un y menos 7 igual a 25. Y la otra sería un x más 1 más un y al cuadrado solamente porque es 0. Y para corroborar tendría que probar, primero yo ya sé que pertenecen los centros a la línea. ¿Por qué? Porque este valor y ese valor, este valor y este valor, el 0 que hay acá, me pertenecen a esta línea, cumplen. Lo obtuve. Porque cuando obtuve el valor de A, los ingresé dentro de esa ecuación para obtener el valor de B. Entonces, por defecto, ya cumplen la ecuación de la línea. Pero lo que tengo que demostrar es que si el punto P pertenece a ellos. Entonces, para eso, tendría que reemplazar 3 menos 6 me da un menos 3 al cuadrado, que eso me da 9. Más 3 menos 7 menos 4 al cuadrado 16. Y 16 más 9 me da 25. Cumple. Y el segundo tendría que ser 3 más 1 es 4. Y al cuadrado es 16. Y el 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, 25. También cumple. Y ahí resolví la ecuación. Entonces, fíjense en los pasos. Encontramos las dos ecuaciones, que son las que están acá. Estas dos ecuaciones son las que cumplen los cometidos. Primero, que el punto P pertenezca a ellos dos, y lo segundo es que los centros pertenezcan a la línea recta que me dan. El procedimiento fue el siguiente: escribir toda la información o dibujarla para tener una idea. Después decir, entonces hagamos una ecuación genérica, y en la cual empezamos a reemplazar toda la información que tenemos. Reemplazamos el R y vamos a destacar con café. Después que reemplazamos el R, pensamos, decíamos, el punto P tiene que pertenecer, entonces lo puedo reemplazar, porque si lo reemplazo tiene que cumplir. Lo que no conozco es el centro, el AB. Pero el AB tiene que pertenecer a esta línea, a esta ecuación de la línea. Entonces encuentro la relación entre A y B. Y lo reemplazo. Y solamente me queda una variable. Y esa variable yo la puedo resolver. Después que la resuelva, obtengo el valor de la variable. Va a ser una ecuación cuadrática, por lo tanto hay dos soluciones. Y cada una de estas me va a generar el valor de B, que lo reemplacé en la ecuación de la línea. Y después que la reemplazo, escribo la ecuación genérica, y ahora que tengo el valor de A y B, las escribo, que son estas dos, y compruebo que dan el valor, para verificar realmente que da lo que es la idea general. Recuerden que si tienen alguna duda pueden interrumpir en cualquier momento o preguntar para parar y explicar en ese momento la duda. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que yo sigo sin entender bien cómo consiguió el valor de B. ¿Cómo obtuve que B es igual a A menos 1? Sí. Porque yo lo que sé es que esta circunferencia tiene coordenadas A, B, ¿sí o no? El centro. El centro que está descrito por este A que está acá, estoy marcando, lo voy a poner en amarillo, este valor de A y este valor de B, que son el centro de la circunferencia. No sé qué números son, pero sé que es A y B. Ahora, cuando yo mueva, voy a borrar otra cosa, esta línea. Cuando yo ponga la circunferencia, tiene que cumplir que el centro tiene que estar en esa línea morada, porque me lo dice en el enunciado, el centro pertenece a la ecuación de la línea. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la línea? La ecuación de la línea es I x menos 1. Y el punto AB tiene que pertenecer a esta línea, tiene que cumplir ese valor. Entonces reemplazo. El I es B, porque esa es la coordenada AX, y el A es el X.
Y ahí obtengo la ecuación. Mm. ¿Por qué? Porque la coordenada A tiene que, si yo reemplazo eso como A, me tiene que dar como resultado B. Entonces el I tiene que ser B. Porque si no, no puede pertenecer a la ecuación de la línea. Tiene que cumplir ese criterio para que este punto pertenezca a esta línea. ¿Se entendió ahora? Ahora sí, muchas gracias. Entonces, ¿otra duda? ¿No? Sigamos. Ahora vamos a demostrar. Dos preguntas con demostración. Y estos son, a mi parecer, el más complicado. Yo creo que aquí me van a preguntar, o si no preguntan, porque le falta tener un poco más de práctica sobre funciones. Pero es la idea de este ejercicio, que les haga un remesón y que se den cuenta que es bueno también repasar las propiedades más básicas. Siempre que te digan el demuestre, estos ejercicios son súper complicados por el hecho de que no es como el anterior, que encontrar o hallar o resolver, que hay un procedimiento de cálculo. El demuestre es como casi álgebra, es como tienes que saberte la definición y aplicarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que repasar el contenido anterior de cualquier cosa, de lo más básico que hemos visto: líneas, puntos, funciones, continuidad, y saberse las definiciones claras, porque si no saben no van a poder resolver estos problemas de demuestra. Por eso casi siempre los dejan en las pruebas ahí botados, porque casi nadie los puede resolver el demuestre. Y una vez que lo resolvamos, nos damos cuenta que es súper simple, pero si entendemos bien la teoría. El primero dice: demuestre que va a haber una función f que es continua. La función es continua. Después me dice que esa función está entre a y b. Y que tiene que cumplir lo siguiente. Entonces, lo que me aclaran en la URD es que la función es continua. Entonces tengo que acordarme todas las propiedades de continua. Y me dan el tramo. Entonces yo puedo dibujar el tramo. Puedo dibujar el tramo entre a y b. Y me dicen que la función en ese tramo solamente se va a mover y es continua. Y después, para generalizar, porque puedo hacer muchas funciones que sean continuas, pero de todas esas me están dando ahora la información en general de la ecuación. Me dicen que esa función, cuando yo evalúo en A, eso quiere decir que cuando yo evalúo o en A o en B, eso me están diciendo, porque ahí me dicen el primero es A, me dicen que cuando la función evalúo en A, el valor del f, que es el valor de acá, el valor del resultado, f de A, tiene que ser menor que A. Entonces, la, ¿dónde está? La está como más o menos por acá. ¿Por qué? Porque esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Entonces yo sé que el f de A tiene que ser menor. No puede superar este valor. Lo voy a poner en rojo para recordar que no lo puede superar. El f de A no puede superar ese valor. Puede estar en cualquier punto, puede estar por acá, pero no lo puede superar. Puede estar por abajo también, pero no lo puede superar. Y en el caso del B, me dice que para el caso del B, el punto que yo, para el valor de B que me da, el resultado de ese f de B no puede superar a B, no puede ser menor que B. Suponiendo que ahí está B. Entonces me están fijando los puntos. No los conozco, pero me los fijó. Me dijo, este punto rojo, voy a cortarlo ahí, a ver si lo puedo cortar. No, no lo puedo cortar. No me deja, ya no sé por qué. Este punto rojo que está acá, solamente puede ir hacia arriba, no puede bajar de este B, no puede estar por acá. Tiene que estar como soluciones cuando evalúen B, como por acá arriba. Y ahora aplicamos, eso es toda la información. Es todo lo que nos dieron y nos dicen, demuestre, y ahora viene lo complicado, el demuestre, y lo voy a usar con otro color, que existe un C, que va a haber un punto acá, va a haber un punto C, que cuando yo lo evalúe,
me da como resultado C. Que el f de C valga igual que la variable C. Entonces lo que me están diciendo es que si yo grafico esta función, porque es continua, si yo la grafico así, está obligada que va a haber un punto, no sé cuál punto, no tiene que ser el punto medio, pero va a haber un punto en que la variable sea igual a esto. Entonces acá está lo complicado, porque uno dice, ya. Bien, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y aquí como consejo te dan, ocupe la propiedad, o te dice propiedad del punto fijo. Realmente yo voy a usar otra propiedad, porque es una sugerencia, o puede ser que también lo llame así, la persona que creó este ejemplo, y realmente se llama el valor, la propiedad de la función continua, que es lo siguiente. Y para eso vamos a repasar un concepto muy básico. Si yo tengo una función que es continua, eso quiere decir que mi lápiz no lo puedo sacar no lo puedo separar del papel, tiene que ser continuo, no hay un corte en la función. Y hay una propiedad que me dice que si yo tomo un punto cualquiera y me da negativo, que el resultado de esa función es negativo, y tomo otro punto que el resultado de ese valor me da positivo, sí o sí, si la función es continua, sí o sí, tiene que haber un punto mínimo 1, puede ser más de 1, pero que la función valga 0. Tiene que existir uno que valga 0. El teorema de Bolzano, sí, en los nombres yo nunca me acuerdo, que yo lo conocía cuando estudiaba, decía el teorema del 0, de continuidad, el teorema de continuidad, que si tú pasas por negativo y pasas por positivo, la única forma que la línea vaya sin soltar el lápiz de un menos a un más, es que el lápiz tiene que pasar por esta línea. Tiene que pasar sí o sí, por 0. No puedes cortar el lápiz. ¿Qué es la continuidad? Bolzano, ya puede ser el teorema de Bolzano. Muy bien, con los nombres yo no me acuerdo muy bien de usted. Hay tantos teoremas que ya los nombres uno se los sabe. Entonces, el problema es que en este no podemos aplicar eso, porque no sabemos los valores de A y B. Lo único que sabemos, y aquí ustedes mismos se van a dar cuenta, lo único que sabemos es que f de A es menor que A y el f de B es mayor que B. Es lo único que sabemos. Pero eso que sabemos lo dice mucho. Porque, ¿qué pasa si yo calculo esto? ¿Cuánto me va a dar? Mayor que 0. Y esto, ¿cuánto me va a dar? Mayor que 0. Entonces, esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Entonces, es positivo o negativo. Ah, el teorema de Bolzano. Entonces uno dice, teorema de Bolzano, pero el Bolzano funciona con otra función, llamemos función g. La función g va a ser la función f menos x, donde g de a va a dar f de a menos a, y el g de b igual a f de b menos b. Esta función es continua, no tiene, me lo dicen, y esta función también es continua. El x no tiene ningún problema, no tiene un valor que no puede ser. Entonces, como las dos son continuas, hay un teorema que dice que si tengo una función que está compuesta por dos funciones continuas en suma o en recta, el resultado va a seguir siendo continuo. Entonces, g es continua. Y si la función g yo la dibujo, la función g supongamos que es así, y yo tengo que para a es negativo, porque eso es lo que obtengo, para a es negativo, es menor que 0, está acá, y para b es positivo, entonces la función g tiene que tener un número. Sí o sí, que ese número sea 0. Entonces existe
si reemplazo esto, que hay un número, y lo llamamos C. Entonces demostré el problema. Demostré que si existe una función f en la cual f de a es menor que a y f de b es menor que b, por lo tanto existe una función c que tiene que ser igual a c. De nuevo, el problema es que tienes que entender primero el dibujo. Hicimos exactamente el dibujo. Hicimos el dibujo, lo voy a poner todo con verde. Hicimos el dibujo. Y nos dimos cuenta que era imposible de esta manera resolverlo porque no sabíamos los valores de A ni B. No lo podemos observar de ningún punto. Entonces lo que se puede ocurrir es decir, el f de A es menor que A. Entonces la diferencia, esto me está diciendo, igual lo está diciendo, que el f de A al ser menor que A, entonces si yo resto estos dos va a ser negativo, pero el otro va a ser positivo. Y lo escribimos acá. Y ahí nació la idea de que, mira, una función que es negativa y positiva. Llamemos eso función. Y si esa función es negativa y positiva, en esos dos puntos, entonces tiene que ser, porque es continua, en un punto igual 0. Y como en ese punto va a ser 0, vuelvo a la función f, despejo el f de n, y me da que f de n igual a n. Por lo tanto, hay un punto en el cual tienen que ser iguales. Entonces, ahí se resuelve el problema. Esta pauta, este taller no tuvo pauta, subiendo los demás paralelos, no sé si van a alcanzar a hacer todo el ejercicio, porque igual es denso. Yo ayer estuve preparando y en este yo me demoré por lo menos en pensar como media hora en ese problema, de cómo poder solucionarlo. Estuve ahí craneándome para poder sacarlo. Y la persona que tuvo que hacer este problema, si es que escucha, igual en el siguiente ejemplo que vamos a hacer en la parte B, se nota que cometió un error, pero se entiende el por qué lo quiso hacer, que ese error se perdona por lo siguiente. Si lo entendieron o no lo entendieron, recuerden que esto está siendo grabado y por lo tanto pueden volver a retomar el problema, pero la idea era esa idea general. Ahora vamos a hacer el segundo enunciado y vamos a explicar Profe, eso que... ¿Sí? ¿puede bajar un poquito, creo, algo que hizo abajo, a lo que es el último? Sí. Ahí. Ya, ahí. Ah, ya, ya. Sí, si esto entra en el certamen. Estos son los ejercicios que como si te tiran 6 preguntas o 10 preguntas, el normal que el que vale menos puntos demuestre. Pero si ha entrado, uno parecido entró una vez en un certamen que yo di, o también el demuestre 0 igual 0, o cosas así que tú decías, no sé, tienes que estudiar mucho para decir ya. Es que este es el ejercicio que hace que o te sacas un 90 o te sacas un 100. Este es el ejercicio que hace todo. Porque vale muy poco y lo más probable es que casi nadie lo haga. Entonces, el 100 divino, para obtener el 100 poderoso. No todos pueden llegar al 100. Con práctica sí se puede. Y esa es la idea, que practiquen. Y se dan cuenta que el teorema no es tan difícil, si el teorema de Bolzano, nada más. Ahora vamos a hacer el segundo. Oh, lo vamos a agrandar. Lo vamos a correr. Y dice, demostrar que la ecuación tanto tiene una raíz entre 0 y 2pi. Entonces, lean el enunciado y díganme dónde está el error. Ustedes tienen que ser capaces de darse cuenta dónde está el error. Y es solamente de concepto. Que no es una raíz, ¿Por qué? porque las funciones coseno y seno trabajan con ángulos, ¿Y qué tiene? que no sé, raíz. O sea, yo nunca lo había escuchado ocuparlo acá. No, profe, lo Oye, que pasa es que si usted reemplaza el 0
ahí le da menos 3 igual 0. Ya, Y menos 3 no es igual a 0. pero no me dice que el 0 pertenece a la ecuación. Dice entre, chuta. Entre. El error. Primero, ¿qué es una raíz? ¿Qué significa raíz? Una vez hablamos sobre eso de qué es una raíz. Una intersección de la función con el eje X. En las ecuaciones cuadráticas. En las funciones cuadráticas, yo siempre que tengo una función cuadrática, x cuadrado más bx más... La raíz se refiere a eso, a la intersección. Pero ¿se acuerdan que una vez hicimos un ejercicio en el que intersectábamos dos ecuaciones? Y también hablamos de ese concepto de raíz, que era como la intersección, ¿sí o no? En los videos anteriores. Que raíz, en cierta medida, es siempre la intersección. Pero cuando tú dices raíz, solamente se puede aplicar a ciertas cosas. ¿Cuáles son los objetos que solamente pueden tener intersecciones? Las que podemos dibujar. ¿Y qué son las cosas que podemos dibujar? ¿Cómo se llaman? Funciones. Solamente las funciones tienen raíces. Que la función que yo dibuje, la intersección con esto, se entiende que esos son las raíces. ¿Y nosotros qué estamos resolviendo? Una ecuación. Las ecuaciones no se pueden graficar porque no son funciones. Entonces esta parte está mal escrita. Y esa parte, por estar mal escrita, me hizo que perdiera mucho tiempo en mi vida. Porque tiene que ser, decir ahí, demostrar que la ecuación tanto tiene soluciones entre 0 y 2pi. Porque las ecuaciones tienen soluciones. Porque son ecuaciones. O sea, ahí como que uno dice, ¿verdad? Siempre que en las primeras clases, cuando resolvíamos ecuaciones, ¿qué encontramos? Soluciones. Y en las funciones encontramos las raíces para que se haga 0. Entonces, está mal escrito, pero se entiende por qué lo escribió mal. Porque en ese error está el todo. En ese error, en la palabra raíz, está la solución. Te quiso ayudar la persona que hizo esta pregunta y para ayudarte cometió un error. No es como que en las típicas, como en las películas, te ponen como errores gramaticales para que te des cuenta dónde están los errores y encuentres el código. Lo mismo fue acá. Para la gente que no se daba cuenta, les ayudó un poco y les puso ese error de raíz. Yo creo, puede ser. Yo siempre pienso en lo mejor. Entonces, ¿qué quiere significar? Lo mismo que dijo su compañero por ahí, que si él evaluaba en 0, no daba, porque si evalúan en 0, les va a dar menos 3, 0. Y uno dice, no puede ser, pero es que no es función, es ecuación. Entonces, como es ecuación, no la voy a dibujar, solamente voy a dar los valores. Voy a decir, va a haber un punto, un x1, un x2 o un x3, que cumplan esa ecuación, que si yo reemplazo, me va a dar 0 igual 0. Entonces la solución va a ser un 0. Nada más, es lo único que voy a encontrar, es para qué valores de x cumple. Esos valores de x tienen que estar entre el 0 y el 2,2pi. No pueden estar fuera de ese rango porque me están preguntando eso. Encuentre no las raíces, las soluciones entre 0 y 2pi. Pero al ocupar raíces, me están diciendo, ¿qué pasaría si yo hago, no voy a usar negro, voy a usar naranjo? ¿Qué pasaría si yo hiciera una función? ¿Qué función sería? Entonces, la función que tendría que usar tiene que ser esta, pero como función. F de x igual a x cubo coseno de x más 17 seno menos 3. Esto es una función y esa yo la puedo graficar. Y esa función vamos a suponer que es esta. Y hay unos ciertos valores que puede ser x1, x2 y x3 que si yo lo reemplazo me da 0, que es los valores de la ecuación. ¿Cuánto vale la función cuando vale 0?
Su compañero ya la calculó, pues su función vale 3, negativo. ¿Cuánto vale la función cuando es 2pi? Con 2pi, esto se hace 0 por el seno, esto se hace 1, y me queda 2pi, que es aproximadamente 6, al cubo menos 3, positivo. Tengo una función continua. ¿Cómo yo sé que es continua? Porque la función seno, coseno y el menos 3 son continuos. No tienen ningún número que no pueda hacer. La función. Entonces, si yo sé que la función parte en negativo, da unas vueltas locas y termina en positivo, ¿qué puedo aplicar? De nuevo Bolzano. ¿Qué me dice Bolzano? Que si tengo en los extremos negativo y positivo, la función sí o sí va a tener que pasar por 0. Y por lo tanto, la ecuación sí o sí va a tener una solución entre 0 y 2pi. Pero por eso puso la palabra raíz, porque te estaba diciendo velo como función. Es un error porque no son raíces, ahí debería ser soluciones. Tienen una solución. Pero si yo voy a ser profesor y yo pongo solución, no muchos lo hubieran visto de esa forma. Entonces aplicamos exactamente el teorema anterior, pero visto desde otro punto de vista. Pero lo más importante es que entendieran la diferencia entre una ecuación y una función, que no son lo mismo. La ecuación son números fijos, son ciertos números que va a dar 0. Son estos puntos negros, lo vamos a cambiar a rojo. Son rojo. Estos puntos son las soluciones para que la ecuación valga 0. Si aquí yo no pongo 0 y pongo 1, es otra ecuación, y yo me estoy preguntando que las soluciones valgan 1. Son los puntos de una función genérica, una función que tiene todos los valores posibles, pero solamente me estoy preguntando los que valen 1. Eso es una ecuación, a diferencia de una función. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Este ejercicio uno puede profundizar, y fíjense que no escribimos nada. Ahí uno puede escribir ahora matemáticamente, ¿cómo escribo esto matemáticamente? Entonces digo, supongamos que existe f de x que sea igual a la ecuación. Entonces escribo la ecuación y digo, esa función evaluada en 0 es menor que 0 y en 2pi es mayor que 0. Mira, no, ni siquiera evalúo, yo sé que es negativo o positivo. Entonces va a haber un valor de c que va a ser 0, por el teorema de Bolzano, sí o sí, porque si es negativo o positivo y es continua, la función es continua, entonces tanto. Por lo tanto, falta escribir algo. ¿Pero para qué c? Para un c que está entre el 0 y el 2pi. Por lo tanto, la ecuación que es la función, en ese punto, y lo voy a borrar, en vez de poner en ese punto, c, me da 0 y cumple la ecuación. Por lo tanto, la ecuación en c tiene solución. Y c está entre 0 y 2. Pero esto es lo que uno escribe, pero esto no hay forma, si no tienes la experiencia, de verlo. Por eso lo tuve que dibujar. Tuve que dibujar todo el procedimiento paso a paso, porque visualmente uno ahí lo entiende, dice, ¿verdad? Entonces, moraleja también, cuando ustedes ven, aunque sean 4 líneas, aunque ustedes vean 4 líneas o 5 líneas, en cada línea hay una información sumamente gigantesca de información, que uno tiene que leerla tranquilamente. En matemática uno cuando lee cosas nuevas dice, ya a ver, esto lo dibujo, esto lo entiendo, esto lo busco y lo visualizo y digo, ya, sí, ya. Y voy línea por línea y ahí yo recién digo, ya, es verdad. Pero si yo no lo hago,
Yo lo único que estoy leyendo y memorizando. Digo, esto, sí, verdad. Y no lo entendí. Por eso es bueno hacer la interpretación de lo que dice, hacer los dibujos y los gráficos. Por eso nos enseñan a graficar tanto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Les dije por si acaso, antes de hacer los dos ejercicios, les dije, estos van a ser los más densos. Y lo más probable son los que sean los que más les vaya a costar. Es normal que les cueste. Porque las demostraciones son sumamente complicadas. Siempre que uno vea un demuestre, yo siempre trato de hacer el skit y lo dejaba para el final, porque ahí podrías perder fácilmente media hora resolviendo, o una hora. A menos que lo lea y se sepan a tiro la demostración. Y dice, pero si esta demostración yo me la sé, y la puedo hacer. Es echarle una ojeada, no pensar mucho. Y después, con la medida que vamos avanzando, ustedes en su estudio, se dan cuenta que después pueden resolver los problemas fácilmente. Eso es el adquirir la habilidad. Esto no se aprende por si acaso, es cierto, nadie nace sabiendo de la nada. Uno tiene que ejercitar hasta volverse bueno. Es como cualquier deporte. Ya. Ahora uno suave, ya que su mente explotó, podemos bajarle las revoluciones, volver a uno más suave, que es la elipse. Para que, sin darse cuenta con esto que todos pensaron y trataron de tomar atención y trataron de entender y lo entendieron, ahora se les va a hacer más fácil. Esos ejercicios es lo que también logran. Que cuando resuelven otra cosa, como que su mente ya está abierta. Entonces no es tan difícil trabajar. Tenemos este problema que dice encuentra la ecuación de una elipse. Entonces, primer paso, aquí hay una elipse. Y que el punto P42 pertenece a la elipse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dibujar. Dibujar una elipse puede ser así o puede ser así. Y lo segundo que tenemos que dibujar es el punto 4,2. 4,2. Y lo que me dice es que o esta elipse, el punto tiene que pertenecer al perímetro, tiene que estar ahí en la línea. Pues mira, todas las elipses que puedo generar son infinitas. O esta elipse también es válida. Y lo que me dice es que encuentre la ecuación de esa elipse. Eso es lo que me dice, encuentra la ecuación de la elipse. Pero ya con eso tengo toda la información. Ahora me da información, fíjense que cuando dibujamos la elipse, son muchas. Son todas las que se le pueden ocurrir. Pero de todas esas, solamente tenemos que considerar algunas. Y para eso nos da la información que viene a continuación. Los focos están en el punto 5,1 y menos 3,1. Entonces, dibujemos los focos. El foco 1 está acá y el foco 2 está en el menos 3,1 por acá. Y lo voy a poner con morado porque son los focos. Y el naranjo, el punto naranja. Entonces, dibujemos una elipse así ordinariamente ordinaria que pase por el punto y que más o menos sea así. Es como una cara triste, como una rama. Entonces, ahí está la elipse. Esa es la elipse. Esa es la que pertenece, porque no puedo, otra más no puede ser porque el foco tiene que estar como simétrico. Entonces, lo único que me queda es ahí. Entonces tenemos que encontrar esa elipse. Y nada más, y lo dicen que la grafiquemos. Entonces alguien va a decir, ya la graficamos, ya está listo. Sí, pero tienes que decir la ecuación y graficarla perfectamente. Entonces ese es el problema, que hay que graficarla bien. Entonces, solamente viendo el dibujo, ¿qué podemos saber? Que el centro de la elipse, si vuelvo para atrás, ahí, el centro de la elipse tiene que tener dos ejes, el vertical y el horizontal. Entonces, solamente por dibujo yo puedo saber ese punto. Porque en el valor del i
es el mismo que el de los focos. Y los focos comparten el I1. Entonces el centro tiene como coordenadas 1. Pero el valor del X lo tengo que calcular. Y el centro, en la propiedad de elipse, tiene que estar en el centro de los focos. Por eso se llama el centro. Entonces tiene que estar en el punto medio. ¿Qué punto va a ser? Va a ser la distancia entre los focos 1 y 2, que me va a dar como resultado el 1. Fíjense, la distancia que hay acá, entre los dos focos, vale 8. ¿Por qué? Porque es 5 menos el anterior, que es menos 3. O menos 3 menos 5, que me da 8. O menos 8. Pero es una distancia, entonces las distancias son con valor absoluto, porque da lo mismo la distancia de mí a la mesa que de la mesa hacia mí. Tiene que valer exactamente lo mismo. No puede ser que una sea negativa y la otra positiva. Nadie mide menos 2 metros. Todos medimos distancias positivas. Por eso el valor absoluto. La definición de distancia es con valor absoluto. Y por eso Pitágoras, cuando calculamos distancia en 2 puntos, es con raíz. Y al cuadrado. Porque ese cuadrado y esa raíz me está asegurando que sí o sí sea positivo siempre. Entonces, tenemos el C. Muy bien, tenemos el C. ¿Qué más? ¿Qué podemos saber de la elipse? Miren, cuando digo qué podemos saber, no quiero que me reciten los teoremas o el valor de C, A, B, o el foco dividido por el vértice, esas cosas. No. ¿Qué es una elipse? ¿Qué tiene que cumplir para que sea una elipse? La definición. La definición dice que si yo tengo dos puntos y tengo un tercer punto, la distancia que hay a esos dos puntos es constante. Esa es la definición de elipse. ¿Qué quiere decir? Que si usted ahora en su mesa clavan una cuerda, aquí la fijan acá y la fijan acá, y esta cuerda ustedes ponen en este punto verde, ponen la punta del lápiz y van moviendo la cuerda sin que se rompa, lo que van a formar es una elipse. Que la distancia para cualquier punto, la suma de esta distancia va a ser constante, porque es la cuerda, es lo que mide la cuerda, es una cuerda doblada. Entonces esta cuerda va a medir la misma porque es la misma cuerda. Eso me dice. Entonces, en este dibujo, si yo lo hago más grande, así más grande, y más grande, y más grande, la distancia que hay de aquí a acá más esta distancia tiene que ser constante. Y es lo que voy a calcular. La distancia 1 más la distancia 2 tiene que ser una constante. Vamos. ¿Cuánto es la distancia 1? La distancia 1 se calcula como la raíz de entre los dos puntos. Voy a escribir la definición de distancia 1. Distancia 1 es la del foco 2, porque es negativo el menos 3, hasta el punto P. Y la distancia 2 es la del foco 1 por la distancia P. Calculo definición de distancia entre dos puntos y es la siguiente. Puedo tomar P como fijo, entonces me va a quedar 4 menos 3 me daría 7 al cuadrado, porque esto se hace así, que no quiero escribirlo, pero igual lo voy a escribir. Es la posición del primero, el valor del X, menos la posición del P. Ah, pero vamos en orden, sí. FP, puse en orden de FP, lo puse acá. F primero, entonces F. F2. El F2 en X vale menos 3, menos el valor de P. Y el valor de P es 4. Al cuadrado más el valor del I, del F2, que es 1, menos el valor del I del punto P, 2 al cuadrado. ¿Ese no es el centro? ¿Cómo? ¿Qué cosa? La distancia 1 desde el centro al punto. No. No. Ah, disculpa, sí, ya sé a lo que te refieres. Sí, ya, es esa línea. Ahí, esa. ¿Eso?
Sí, sí, pero debe ser. Sí, que Pero, yo me equivoqué en la línea que ah, digo, ya. pero se entendía la idea, lo que iba. Pero con los focos no es lo mismo. O sea, si es que lo hago en el centro, no es constante. No, pues no, porque el centro no pertenece a la elipse. Es como el centro de la circunferencia pertenece a la circunferencia, no está en el centro, pero no pertenece a la circunferencia. Lo que pertenece son todos los puntos que están acá en el perímetro. Entonces, sigamos, es solamente que me equivoqué en esa línea de ahí. Ahí lo borré. Que había que dibujarla desde el foco 2 acá, desde este foco, y desde ese foco. Entonces ese era el D1. Pero es lo mismo, ¿eh? El foco 2 menos el F1. Y son los mismos valores. El F2, fíjate, el F2, lo voy a poner con verde, es menos 3, entonces menos 3. Y la definición es el x0 menos x1 al cuadrado y 0 menos y1 al cuadrado en raíz. Esa es la distancia. Entonces obtuve x1 menos del punto que pertenece a la elipse. No me dice que el centro, me dice que el punto. Pues se puse después el menos 4. Después en el i vale 1 y el valor del i en el punto es 2. ¿Eso cuánto me da? Me da menos 7 al cuadrado es 49, más 1 menos 2, menos 1 al cuadrado es 1. Y eso me da raíz de 50. Y ahora, ese es yo ahora tengo que calcular el de acá. Va a ser el F1, que el F1 en X vale 5, menos 4 al cuadrado, más el F1 en Y, menos 2. Y eso obtengo 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. Y ahora obtengo la distancia. Obtengo la distancia del 50 y el 2. Entonces, la definición de elipse la puedo explicar. Es que si yo tengo los dos focos y tomo esta cuerda, si esa manteniendo el largo de la cuerda, lo que voy a hacer es esta figura. No es con el centro no pertenece a la elipse. La definición, basta con que uno lea la definición de elipse. Busquemos la definición de elipse. Elipse. Ah, no. Elipse. Wikipedia. Elipse. Ven, ahí está con el dibujito. Esto es bacán. Wikipedia. Entonces, el largo de la cuerda siempre va a dar el mismo. Siempre. Independiente de y acá lo de decir con palabras bonitas. Dice: la elipse es un lugar geométrico de todos los puntos del plano, tal que la suma de la distancia con los puntos fijos, llamado foco, es constante. Entonces, el punto que pertenece a la elipse, la suma de esas dos distancias a los focos, tiene que ser constante. Y por acá tiene que salir una ecuación, ahí te dice. No, pero aquí fíjense, esto es lo otro. Que esa es la ecuación que se entiende, pero yo no lo ocupo porque es más fácil entender las cosas visuales que por memoria de ecuación. Igual vamos a llegar a esa ecuación, pero quiero que se la aprendan así. Entonces obtuvimos el valor de f, la suma. La suma de esas dos me va a dar raíz de 50 más raíz de 2. Raíz de 50 es 25 por 2. Y me queda 5 raíz de 2 más raíz de 2. Y eso me da 6 raíz de 2. Entonces obtuve la suma de los dos de distancia 1 más distancia 2. Y yo sé que esto es constante. Eso quiere decir que para cualquier punto de la elipse, para cualquier punto, la suma de esos dos me va a dar exactamente 6 raíz de 2. Pero hay un punto que es muy especial. ¿Cuál va a ser? De todos los puntos de la elipse, si yo conozco los focos y conozco el centro, ¿cuál es los puntos más importantes o los más especiales? ¿A alguien se le ocurre? Especiales que cumplan algo, así como simetría. Siempre que les digo, siempre que hay algo, una simetría. El simétrico esos dos. ¿Por qué? ¿Cuánto mide la distancia de aquí a acá? ¿Son iguales? ¿O no? Porque es simétrico, es el simétrico. Entonces esta distancia tiene que medir lo mismo que ese, porque el punto medio es un espejo. Entonces en ese punto,
el D1 y el D2 valen la mitad de esto. La mitad me tiene que dar la suma de los dos. Entonces, en ese punto vale raíz de 3,2. Porque esto mide 3 raíz de 2 y esto mide 3 raíz de 2. Y la suma de los dos me da 6 raíz de 2. ¿Sí o no? Ahora, por definición de elipse, ¿cómo se llama esto? Desde el centro al punto de arriba. B. Que es el valor máximo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, el mínimo, que comparado con el A. ¿Y esto cómo lo llamamos? Es lo que se conoce como C, la distancia desde el centro al foco. Imaginemos que esto no lo conozco y lo vamos a llamar A. Y esto es un Pitágoras. Entonces me queda el Pitágoras de C cuadrado más B cuadrado igual a A cuadrado. Es un Pitágoras. Pero ustedes se lo saben siempre por memoria, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Pero yo le cambié las letras. Y esta es la ecuación de la elipse, por eso es con un menos. Y por eso la gente se la trata de memorizar. Pero es un Pitágoras disfrazado. Nosotros conocemos C. ¿Sabemos cuánto vale? ¿Cuánto valía la distancia entre el foco y el centro? Dijimos que la distancia entre los dos focos era 8, entonces la mitad es 4. ¿Sabemos cuánto vale C? 4. ¿Sabemos cuánto vale A? Que es 3 raíz de 2. Y podemos calcular B. Entonces calculemos B. 4 al Profe, cuadrado, ¿sí? ¿de dónde sacó el 4, disculpe? El 4, porque como es el punto medio, borré la elipse, ya, pero la vamos a dibujar de nuevo, acá. Cuando nosotros dibujamos la elipse, teníamos los focos, ¿sí o no? F1 Sí. y F2. Y habíamos nombrado un punto que era el punto medio, el centro. Entonces, cuando nosotros dibujamos este punto simétrico, tiene que pasar por el centro. ¿Cuánto mide la distancia desde el centro al foco 1? Nosotros sabemos cuánto La mide. 4 creo. Nosotros sabemos cuánto mide todo esto. La distancia entre los dos focos. 8, ¿sí o no? Porque lo habíamos dicho, era calcular el F1 menos el F2. La distancia entre los dos puntos y daba 8. Y el punto medio va a valer 4. Entonces esto vale 4. Por eso el C vale 4. ¿Y cómo yo sé que la vale eso? Porque yo lo llamé a esa distancia tanto. Yo conozco esa distancia y puedo calcular B. Y en la elipse, desde el centro para acá se llama A y del centro para acá se llama B. Y yo la puedo calcular. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no estoy calculando el A, sino que estoy calculando el B. Entonces esto vale 4, esto vale raíz, ¿cómo era? 3 raíz de 2. Entonces, 4 al cuadrado más el otro cateto me tiene que dar igual a la hipotenusa, que 3 por 3 es 9 y raíz de 2 me queda un 2. Me queda 18 menos 16 igual a b cuadrado, entonces b vale raíz de 2. Veamos, entonces obtengo el b. Por definición de la elipse, que no habíamos hecho la parte superior de la parte inferior, la ecuación de una elipse entonces es de la forma x menos 0 al cuadrado, que es el punto del centro, a cuadrado o b cuadrado. Aquí vamos a hablar un poco de eso. Del a y el b. Los valores del a y el b no son fijos. Hay gente que se lo aprende que el a siempre es mayor o el b, pero pueden rotar, son números. Lo importante es que primero obtuvimos los valores del centro. Los valores del centro eran 1 y 1. Después, ya obtuvimos el valor del b, que es raíz de 2. Y al cuadrado, el b cuadrado me da 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el a?
Y para eso usamos la ecuación que es la que todos se saben de memoria, que es a cuadrado menos b cuadrado igual c cuadrado, que ya sabemos de dónde sale, que es de un Pitágoras, del triángulo interior. Y el a también lo tuvimos, pero de otra forma, pero igual se puede calcular ahí, y me va a dar 3 raíz de 2. Entonces el a cuadrado me va a dar 18, porque me queda 9 por 2, 18. Entonces tengo que el a cuadrado y el b cuadrado valen 2 y 18. La pregunta es, ¿dónde va el 2 y dónde va el 18? Para eso es bien simple. Solamente gracias a los focos yo puedo saber la forma que tiene el elipse. Es horizontal. Y por lo tanto, si es horizontal, lo más largo tiene que ir en el eje X. Este eje, este largo, es más largo que este de acá. Entonces, como es el eje X el más largo, yo puedo hacer una suposición de esas suposiciones que siempre le digo que se imaginen algo. Imagínense que esto es 0. Entonces, si eso es 0, la única forma que todo esto valga 1, que todo eso valga 1, si el i vale 0, es que este número va a ser muy grande, porque nos dimos cuenta que ese va a ser el valor de x, que el x es lo más grande que hay. Y si es muy grande, abajo la única opción está entre el 2 y el 18, es que vaya al 18. Porque el valor del x va a ser muy grande, en comparación al valor del i. Que si esto fuese 0 ahora, el i, para que valga 1, como es muy pequeño, esta distancia, la distancia entre el centro y el i es muy pequeña, la única opción es que esto sea un 2, entre el 2 y el 18. Es una forma de verlo. Hay mucha gente que se lo sabe de memoria. Yo trato de explicar siempre la forma más creativa y más simple para que lo entiendan. Pero hay miles de formas de entender. Ahora corroboremos si eso es verdad. Corroboremos. Me quedé como que había sacado el a cuadrado. El a cuadrado, por definición de la elipse, tú vas a encontrar el valor de la, está esta ecuación que está acá. Pero nosotros lo habíamos calculado antes porque ya obteníamos el valor de acá. Nosotros ya habíamos tenido este valor que está acá del esto. Y esto, por definición de elipse, es el A. Él mide exactamente lo mismo que el A. Ese triangulito de un foco al vértice más corto vale A. Sí o sí. Miren, si no me creen, elipse de nuevo, les recomiendo que se echen una ojeada cuando tengan tiempo, además de la elipse, la circunferencia y eso, sobre todo en Wikipedia, porque por lo menos ahí te dice algunas propiedades. Y fíjense acá, que a dónde está el triangulito, si por acá está, ahí está, el triangulito. Fíjate. Te dice que una propiedad mágica, que el valor de la es igual a ese triángulo que hicimos entre el foco, el centro y el B. El B es obvio, que vale el rojo, porque es la distancia del centro al valor mínimo que tiene el perímetro de la elipse. Pero el A, ese no es tan fácil, pero da por si acaso, da. Si tú corres esa línea, la corres, si tu elipse está perfectamente, también no dibujar cualquier cosa, te va a dar. En mi dibujo no se aprecia bien esa propiedad. Como que uno dice, ve el dibujo y dice, no hay forma que esta línea mida lo mismo que esto, porque mi dibujo está malo. Porque recuerden que la elipse era de esta forma. Entonces, esta línea más o menos, como esta línea, mide por lo menos casi lo mismo que eso. Y si lo hiciéramos bien, vamos a obtener la elipse. Es por cosas de dibujo también. Pero el A se obtuvo anteriormente, lo habíamos tenido de acá, como la suma, en resumen, porque como la suma de las dos distancias es constante, hay un punto que es el simétrico, que la distancia del foco para allá tiene que ser la misma hacia el otro foco. Por lo tanto, es la mitad. La mitad de 6 raíz de 2 es 3 raíz de 2. Entonces, esto mide 3 raíz de 2 y este lado mide 3 raíz de 2. Entonces obtuve el valor de A en el triángulo.
Y si corroboran, ¿cómo podemos corroborar que si esto es real? Tendríamos que reemplazar en el punto P, el 4, 2. Si reemplazo esta X por 4 y este Y por 2, obtendríamos 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado es 9, partido en 18, más 1 partido en 2. Y esto es un medio. Un medio más un medio es un 1. Bien, coincide. Tenemos la elipse. Y ahora para terminar, el último ejercicio. Funciones, límites. Ya le hemos dado muchos límites y por eso lo dejé para el final, porque lo más suave no está fácil, pero por lo menos no se van a complicar en entender, porque ya hemos hecho muchos límites. Tenemos esa función y lo que queremos hacer de esa función es ver si es continua y si no es continua, repararla. Entonces, en esa función, ¿qué valores no puede ser? Al ojo. ¿Qué valores no puede 1 y pertenecer? 0. El 1 y el 0. Porque el denominador se indetermina. ¿Sí o no? No puede ser 0 el denominador, por lo tanto el x no puede ser ni 1 ni 0. Por lo tanto, ya sabemos que la función no es continua. Ni en 1 ni en 0. Eso quiere decir que si yo dibujo esta función en 0 y en 1, la función no tiene valor en esos dos puntos. No tiene valor. No sé cómo es la función, lo estoy inventando. No puede tener esos valores. Ahora la pregunta es cómo se comporta la función. Si puede ser que se comporte así, a lo infinito. O puede que se comporte así como que solamente en ese punto no vale. O puede ser también que sea de esta forma. Y de las tres formas posibles que puede ser, hay que ver cuáles se pueden reparar y cuáles no. Esta se puede reparar si corremos hacia abajo simplemente. La segunda es que en ese punto damos una constante. Y la tercera no tiene reparación, es la irreparable, es la única que no podemos reparar, porque tiende a lo infinito. Entonces hay que ver si la podemos reparar o no. Y eso los pregunta. Saber si una función es reparable o no solamente depende de cómo lo acerquemos. En palabras muy simples, del límite. El límite de 1 y el límite de 0. ¿Por qué el límite de 0 y el del 1? Porque son los valores que se determinan. Nada más. Veamos la función en 1. La función en 1 es de esta forma. Vamos a separarlo ya. Hay un seno. ¿Qué podríamos aplicar si hay siempre un seno? La identidad del trigonométrico, ¿sí o no? Pero la identidad del trigonométrico, ¿qué los pedía siempre? Que hacia dónde tiene que tender. A 0. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de variable. De u tiende a 0. Ya habíamos hablado en una clase sobre eso. Entonces el u, por defecto, es esto. X menos 1. Si hago ese cambio de variable, me quedaría seno de pi u partido en x. El x lo puedo despejar de acá. Me quedaría x igual a u menos 1. Me queda u menos 1 por u. Esto es todo esto. ¿Una pregunta? Sí, ¿No sería u más 1? Porque al sí, pensar me equivoqué. Hacia para el lado. Muy bien. Ahí, u más 1. Sí, era el más 1, yo me equivoqué. Ahí, pero ahí está. Y ahora esto se parece a esto, pero hay un problema, le falta un pi. Y si le puse un pi arriba, le tengo que poner un pi abajo. Porque multiplica por un 1 conveniente. Al multiplicar algo por un 1, un pi partido en pi no afecta a la función. Y ahora solo podemos aplicar el límite. El límite de todo lo que está en naranjo es 1. Y me quedaría simplemente el límite de u, 0, pi partido en u más 1, por el límite del seno de pi u partido en pi u. Esto es 1, porque usamos el teorema, y esto me queda pi.
Entonces, el límite de x cuando se acerca a 1 es pi. Pero no puede ser 1, no puede ser 1. Dijimos que era irreparable, no puede ser 1. Acá dice clarito, x no puede ser 1. Entonces, si yo grafico esa función, lo que me está diciendo es que se acerca al 1. Cuando se acerca al 1, acá, tiende a pi, pero no puede ser. Entonces es fácil repararla porque simplemente lleno ese hueco con un pi. Eso quiere decir que la función es la misma función que ya conocemos, que no la voy a escribir, que es todo esto, para todos los x distintos de 1, y va a ser pi para cuando valga 1. Es reparable. Ahora nos falta el siguiente, el del seno, el del 0. Nos falta calcular o reparar, ver si se puede reparar, el del límite de x cuando tiende a 0. ¿De qué función? De la misma. Seno de pi x menos 1 partido en x menos 1. Entonces, fíjense, cuando x tiende a 0 y hay un seno, entonces ya no tengo que hacer cambio de variable porque ya está en 0. No es necesario porque me lo está diciendo. Entonces tengo que observar simplemente, a ver qué puedo hacer. El que se indetermina, que lo voy a poner en rojo, es este x. El otro no se indetermina, el otro vale menos 1. Es el que está en rojo el que me molesta. Y ese x no está acá solo. No está solo, no lo puedo hacer con cambio de variable. Entonces tengo que pensar. El primer paso, ¿se acuerdan que cuando teníamos límites de trigonométrico era ver si podríamos hacer un cambio de variable? No podemos hacer cambio de variable. El segundo paso, ¿se acuerdan que siempre les dije era resolver un poco? Entonces resolvamos. Lo único que podemos resolver es multiplicar pi x menos pi. Y ahora hay algo sumamente importante, esto. Esa es una función seno, fíjense, es como un seno de alfa menos pi, donde alfa es el pi x, pero da igual. ¿Por qué da igual? Porque fíjense en esto. Si yo graficara la función seno, ustedes saben una propiedad que si yo hago un desfase en pi medios, obtengo el coseno. Seno de alfa menos pi medio es igual a coseno de pi. Esa es la que se saben de memoria. Pero eso significa, es correr la función. Es correr esta función una distancia de pi medio. Pero ¿qué pasa si ahora yo la corro una distancia de pi? ¿Dónde está el pi acá? El valor de pi está acá, porque seno de pi es 0. Entonces voy a correr ese punto. Ese punto, voy a agarrarlo. Okay. ¿Qué me da como solución? Es una función seno, pero es una función invertida hacia abajo, negativa. Y esa es otra propiedad que la aprendimos recién, o capaz que ya se la sabían. Que la función de seno de alfa menos pi es igual a menos seno de alfa. Entonces, el seno de pi x menos pi es igual al seno de negativo pi x. Y abajo había un x partido en x menos 1 y abajo un x menos 1. Y ahora sí se parece el argumento a este, pero le falta un pi. Entonces si pongo un pi, le pongo un pi arriba y todo esto vale 1. Lo solucioné. ¿Se dan cuenta que los pasos eran los de siempre? Si no te resulta, si no puedes hacer cambio de variable, no pudimos hacer cambio de variable porque ya estaba en 0, entonces hay que resolver. Y acá apareció esta idea. Profe, si tiene el signo negativo atrás, ¿no sería menos 1? ¿Cómo? Porque ahí me da menos seno de Sí, pi x. ¿No por sería eso, menos 1? ¿el resultado? Sí, pues menos 1. Evalúa, eso lo que estás diciendo. ¿Qué pasa si evaluamos ahora? Veamos. Vamos a escribirlo acá. Voy a borrar esto. Y vamos a escribirlo ahí. Entonces tenemos el límite de menos seno
de πx por pi partido en πx por x menos 1. Todo esto vale 1. 1. Pero con el menos de afuera me queda menos 1. Entonces me queda menos pi. Y cuando evalúo en 0, abajo me queda menos 1. Entonces me queda pi. De nuevo me queda pi. Porque yo evalué ese menos 1, este menos 1, ese menos lo pueden sacar para afuera, o pueden hacer, miren, para que se vea mucho mejor y más entretenido. Voy a pescar todo esto. Por eso. Ese menos, y voy a poner pi adelante, ahora el menos pi. El pi se llevó el negativo. Entonces el menos pi lo saco para afuera, porque me queda menos pi, y el límite me sigue dando 1. Porque este límite yo lo conozco cuando tiende a 0, vale 1. El seno de pi x partido en pi x, y ese menos que estaba adelante se lo llevó el pi para afuera. Los negativos son súper fáciles de sacar. Y ahí da. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza de este ejercicio? Que siempre, 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 siempre... Ah, y la solución final, ni siquiera lo hemos terminado. La solución final es que la función va a ser la función que ya está descrita arriba, que no la voy a escribir, para todo x distinto de 1 y 0. Y para los demás va a ser pi. Para x igual 1 y x igual 0. Y ahí está continuo, lo irreparable. Pero ¿cuál es la enseñanza? No es el resultado, la enseñanza acá es otra. Que siempre que tú tengas o una función seno o una función coseno de algo, por ejemplo, 3x más un número de pi, puede ser 3pi medio, 4pi medio, pi, 2pi, lo que sea, el consejo es graficar la función normal y desplazarla el valor de ese número. Y cuando ustedes la desplacen, se van a dar cuenta que o es un coseno, o es un menos seno, o sigue siendo seno. Y pueden automáticamente encontrar, simplificar y dejar la misma función. O como coseno, o seno partido en medio, ahí dependiendo del desfase. Y sin aprenderse las cosas de memoria, solamente práctica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien entonces? Les recuerdo que la próxima semana no hay clases. Esta clase está siendo grabada, ¿no? En rato más se va a subir dentro del día. Se demora en editar el video, entonces me demoro. Y lo estaríamos viendo en 2 semanas más. Cuídense, disfruten, aprovechen de descansar y también de ponerse al día. Eso. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.